Hola amigos, hoy vamos a hablar de la familia y el despertar de conciencia. Primero tenemos que aclarar una vez más qué entendemos por el despertar de la conciencia. Despertar de la conciencia es despertar tu ser biodimensional, tu ser divino, tu ser multidimensional, como tú quieras llamarle. Vamos a poner un ejemplo. Es como si fuera que tú estás en la oscuridad del universo y un destello de luz empieza a titilar y a expandirse desde el horizonte, ¿vale? En el horizonte y empieza a expandirse, con lo cual empuja la luz y la oscuridad. Entonces, a medida que la luz va creciendo, va iluminando la oscuridad. Entonces, esto mismo nos pasa a nosotros como personas. De modo que entre la luz y la oscuridad nos encontramos en la ecuanimidad. Y ese es el proceso por el que pasamos en nuestro despertar de conciencia. Bien, entonces, significa que nosotros individualmente en nuestro proceso del despertar vamos a estar iluminando nuestras propias contradicciones, nuestra propia polaridad, ¿bien? Lo contradictorio en nosotros. Por eso siempre decimos que existen esas rispideces en el proceso del despertar. Esa rispidez evidentemente te va a traer el cambio que tú necesitas estar haciendo aquí y ahora. Y adivinen quién se lleva el rol protagónico en este proceso. Evidentemente nuestras familias. ¿Por qué? Porque la familia son los seres más cercanos que tenemos, ¿vale? Que van a desafiar nuestros equilibrios emocionales y los que nos van a poner como en primera persona nuestras propias contradicciones. Nosotros por experiencia estamos viendo que la mayoría de las personas que están en proceso de despertar actualmente están teniendo problemas y conflictos familiares. Imagínate, no importa qué consideres tu familia, ¿vale? Pueden ser tus padres, pueden ser tus hermanos, puede ser tu pareja, pueden ser tus sobrinos, pueden ser tus nietos, independientemente de lo que tú consideres. De hecho, es muy gracioso porque había una persona que decía que estando en el proceso de despertar y abriendo su conciencia, se dio cuenta que la persona con la que se había casado no era la persona que ella pensaba que era. ¿Bien? Y esto es muy normal que tú te enfrentes con este tipo de situaciones en el despertar. Bien, ¿qué quiere decir? Vamos a un ejemplo. Tú puedes despertar, ¿vale? Con familia o sin familia. Si lo haces sin familia, evidentemente porque no tienes familia o porque tu familia está centrada en la bondad, ¿bien? Entonces va a ser fácil tu despertar. Ahora, el despertar se vuelve complejo cuando tu familia es un tanto disfuncional o es una familia tóxica. ¿Por qué? Porque te lo va a poner difícil, va a ser como un salvavidas, ¿vale? De plomo, te vas a hundir. Entonces vas a necesitar de mucho trabajo personal, de mucha fortaleza para salir de ese ciclo. ¿Por qué? Porque la familia forma un círculo o un óvulo bioenergético muy poderoso, donde los vínculos energéticos entre los miembros de la familia son 40 veces más rápidos y más potentes que si fuera que es con un amigo, por ejemplo, con otro tipo de personas. Entonces, vamos a un ejemplo. No porque tengas una familia tóxica o disfuncional vas a despertar, sino que si tú tienes la intención de despertar y estás en una familia tóxica o disfuncional, el despertar va a ser un gran desafío para ti, pero por otro lado es una bendición porque te va a poner tus propias contradicciones y tu propia oscuridad. Por tanto, esta luz que viene del infinito a iluminar, ¿vale? Va a tener una gran labor en el seno familiar. Vamos a un ejemplo. Dentro, por ejemplo, lo que nosotros llamamos el cuerpo de autodestrucción o pongámosle los propios saboteos. Cuando una persona está trabajando o opera desde el lado más oscuro en ella, significa que dentro de su cuerpo energéticamente va a tener como 33 puntos energéticos o sucursales de esa oscuridad.
¿Qué significa? Que esa oscuridad no solamente va a estar dentro, sino también va a estar fuera. Y si nosotros estamos en el seno familiar y tenemos una persona así, significa que esa oscuridad va a estar en esa persona, en 33 puntos dentro de esa persona, también fuera, y eso se va energéticamente como a contagiar en el resto de los miembros. Ahora bien, vamos a un ejemplo para que nos entendamos bien. Imagínate que tú tienes un trabajo y tu jefe es muy déspota o muy controlador. Y el dueño de la empresa, imagínate que es esta persona muy déspota y controladora, las personas que tiene por debajo, ¿qué va a hacer? Va a trabajar con ella, va a gestionar esas personas desde ese despotismo. Vamos a llamar a esto esa oscuridad. De modo que todas las personas que están debajo del dueño de esta empresa van a hacer y van a gestionar a su gente de la misma manera. ¿Bien? Así es como forma parte o trabaja este cuerpo de autodestrucción en nosotros y también hacia afuera. Eso significa que aunque nosotros, imagínate que tú eres el último del eslabón en esta empresa y tu jefe gestiona de manera déspota porque el dueño de la empresa es déspota y eso se va para abajo, no quiere decir que quitando tu jefe se resuelve el problema. ¿Vale? Lo mismo ocurre en las personas. Si quitamos un pedacito donde esta autodestrucción o tu propio saboteo está operando, no por eso se va a resolver el problema, sino que hay que quitar estos 33 focos. ¿Por qué hablo así? Porque dependiendo de la relevancia que tiene este cuerpo etérico en nosotros, va a ser, digamos, un proceso de iluminación más largo o más corto, dependiendo cómo tú estés trabajando con este cuerpo etérico. Bien, entonces, lo mismo ocurre en la familia. Significa, el dueño de familia o la cabeza de familia, si tiene este nivel de oscuridad, lo va a llevar al resto de los miembros. Esto significa, de alguna forma, que si hay un miembro de la familia que empieza a despertar o abrir su conciencia, obviamente va a estar en un proceso de iluminarse, de poner conciencia en sí mismo, de ver sus propias contradicciones y también ver las externas. Esto va a ser un gran desafío a nivel familiar porque es como si esa persona dejara el círculo o el vínculo energético que tiene con el resto de la familia. Y eso la familia lo va a percibir. Entonces como que se te van a venir en contra de alguna manera. En el mejor de los casos dirán que estás loco, que perdiste tus cabales, etc. ¿Bien? Entonces esto es importante. Entonces si tú tienes la intención de despertar, vas a empezar a no solamente ver tus contradicciones, sino vas a empezar también a iluminar tu vida, todo lo que tú tienes en tu vida. Y posiblemente el conflicto allí familiar se vea potenciado cuando tú empieces a darte cuenta que tú vivías en una ilusión familiar, ¿vale? Que los miembros de la familia son lo que son, arrastran con ello lo que arrastran, y si tú decidiste despertar, lo harás. Bien, lo harás. Eso significa que en algún punto tu familia vibracionalmente se distancia de ti, porque el chirrido entre tu vibración y la vibración del resto de la familia no es que os dejáis de querer o de amar, si fuera el caso, simplemente tú estás empezando a vibrar en otra frecuencia y ellos en otra. Entonces, simplemente por frecuencia empiezan a estar opuestos, ¿bien? Y no nos olvidemos que nosotros vinimos a esta tercera dimensión a integrar la polaridad, es decir, a integrar la luz y la oscuridad y a integrar lo positivo y lo negativo. Y la forma en cómo lo integramos es con nuestra conciencia. Ese es nuestro trabajo y a eso hemos venido. Por tanto, cuando tú estés integrando estas dos cosas, vas a ver la luz y la oscuridad al mismo tiempo. Por eso decimos que las personas que creen despertar que creen estar despertando en conciencia, pero no han pasado por la oscuridad, no han rozado su oscuridad, no saben lo que es la luz, ¿vale? Tú sabes lo que es la luz cuando has estado en el infierno. Tú sabes lo que es el cielo cuando has estado en el infierno, sabes lo que es la luz cuando has estado en la oscuridad. Y para eso te tienes que hacer cargo de tu propio proceso, ¿bien? Entonces,
es importante en esto tener la intención de despertar y aprovechar el escenario que te da tu familia hasta donde tú puedas, ¿vale? Para conocer tu propia oscuridad, porque ellos evidentemente van a estar reflejando o van a estar sacando de ti tus partes más oscuras, ¿bien? Esto muchas veces genera un desequilibrio emocional muy profundo, ¿bien? Entonces, ya tú decidirás si el vínculo con tu familia lo vas a seguir manteniendo, ¿bien? O simplemente vas a cortar el vínculo energético, porque en realidad va a ser como muy disfuncional y te va a generar desequilibrios. Entonces, vamos a ver, que tú cortes un vínculo energético no quiere decir que no ames a tu familia, que no estés con tu familia. Significa que lo que en el seno de una familia disfuncional está ocurriendo no te va a descompensar o no te va a desequilibrar a ti emocionalmente. Es como que cortas la dependencia energética. Bien, entonces la familia va a venir a eso, va a venir a condensar todas tus experiencias de despertar para que tú puedas integrar tus polaridades. Bien, entonces, si tú no estás preparada o preparado para conectar con tu ser y desde allí vivir la experiencia, lo que estarás haciendo es, vas a entrar a juzgar a tu familia y lo harás desde el ego. Por eso decimos que despertar tu conciencia es desde el resurgir de tu corazón. Es decir, si ustedes se fijan, allí tenemos un gran trabajo de equilibrio emocional, ¿vale? De recomponernos, de realinearnos, de sanarnos, de recomponer nuestra estructura energética emocional para que no existan esos desequilibrios. Si tú haces ese trabajo y vuelves al seno familiar, otra vez te vas a ir desequilibrando, porque obviamente no dejan de ser tu familia. Bien, entonces tú verás la cercanía o lejanía con tu familia en la medida que eso sea funcional al despertar, y también tú puedes cumplir tu rol familiar y estar una vez que tú estás en paz y en serenidad. Tú puedes estar presente para tu familia, estar allí observando conscientemente y descubriendo qué te ocurre. Cuando eso no te desequilibra a ti emocionalmente, quiere decir que has encontrado la paz, ¿vale? El conflicto que tú tenías a nivel familiar lo has resuelto internamente, aunque externamente siga siendo un resquicio, ¿de acuerdo? Pero esto no se trata de lo que está ocurriendo fuera, se trata de lo que está ocurriendo en tu interior. Y obviamente lo que ocurre en tu interior también después se va a ir viendo manifestado afuera, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante en este proceso es el discernimiento para poder integrar. ¿Qué cosas necesitamos integrar? Las experiencias de la ilusión de la 3D. ¿Y desde dónde lo vas a integrar? Lo vas a integrar desde un nivel de conciencia, seguramente una conciencia cósmica, una conciencia galáctica, una conciencia de multidimensión, que es hacia donde tenemos que ir yendo, y allí es donde lo vamos a poder comprender y vamos a poder encontrar nuestra paz. Ya no estará en juego, no estará en juego allí el rol que tú tienes en la familia, sino que partimos de la base que tú ya eres una persona adulta que está en el proceso de despertar y que está buscando iluminar todas sus contradicciones y sus oscuridades. Y lo importante aquí es no forzar a tu familia que entre en el proceso del despertar, porque ellos también tendrán sus tiempos y ellos van a hacer lo que ellos puedan. Aquí el proceso es absolutamente individual y personal. Bien, por tanto, tú vas a resolver eso desde otro nivel de conciencia. Entonces, vas a ver que el proceso del despertar con tu familia va a pasar por muchos estamentos: dolor, sufrimiento, pelea, conflicto. Vas a entrar a comprender y entonces vuelves un pedazo de paz y otra vez salta otro aspecto y otra vez te desequilibra emocionalmente hasta que tú puedas comprender, aceptar y soltar. Y una vez que sueltas, tú haces tu camino de soberanía, en paz, en armonía
y en equilibrio emocional. O sea que tenemos que hacer una gran maestría emocional, sobre todo si contamos con que tú estás haciendo un despertar de la conciencia y estás inserto en una familia que sea disfuncional. Entonces, tú has venido a anclar luz en esta vida, anclar luz en este momento. Cuanto más luz vayas anclando, más paz vas a ir encontrando y por tanto el tránsito a la quinta dimensión va a ser posible. Muy bien, el proceso del despertar es solitario y es individual. Solitario no quiere decir que estés aislado, ¿vale? Significa que vas a necesitar de un tiempo de distanciamiento, de reflexión. Es como que vas a necesitar más tiempo de estar fuera de juego que dentro de la vorágine cotidiana. Y cuando tú te apartas y estás en tu propio proceso de discernimiento, vas a necesitar de mucha soledad, de mucha reflexión, también de mucha meditación, para empezar a acomodar las fichas internas, esas partes en ti que tú estás iluminando y que al mismo tiempo se van cayendo los velos familiares, porque estamos hablando de familia en este momento, entonces se van a caer los velos también de los miembros de la familia y tú vas a aceptar todo lo que es y tal y como es. ¿Bien? De acuerdo. Vamos a un ejemplo. Imagínate que tú convives en esta 3D y maravillosamente bien tú tienes una pareja. Y cuando hablo de pareja hablo de dos, ¿bien? Si las parejas en una relación de 3 dimensiones son personas que se manipulan, pequeñas manipulaciones, grandes manipulaciones, no importa, pero que se manipulan, o una ejerce un control sobre la otra y funcionan así perfectamente y no tienen conflicto y así se entienden. Bien, eso va bien en la 3D hasta que uno de los miembros empieza a despertar. Si uno de los miembros empieza a despertar e ilumina en sí mismo su nivel de control o lo manipulador o manipuladora que es, ¿qué va a pasar con el otro miembro de la familia? Eso va a estallar, porque si tú iluminas tu manipulación, vas a ver que la otra persona te manipula. Lo primero que vas a hacer es vas a rechazar la manipulación del otro o el control que ese otro ejerce sobre ti. Entonces, ¿qué vas a querer hacer? Vas a entrar en la disputa, ¿no? Hasta que tú empiezas a iluminar tus propias contradicciones, tus manipulaciones y el control que tú quieres ejercer. Te metes en el motivo, en la causa que genera esa manipulación en ti y encuentras la paz en tu interior. Allí es donde necesitamos discernir. Entonces, ¿qué va a pasar con la pareja? La pareja de 3 dimensiones de manipulación y control que iba fenomenal, hasta tanto uno no despertara, genial, funciona bien. Cuando uno de ellos empieza a despertar y empieza a ver lo que hay en la pareja, no le va a gustar y no va a vibrar con eso, con lo que se funcionaba en ese círculo, por decirlo así, de pareja. ¿Bien? Entonces, las vibraciones del que está despertando o iluminando sus contradicciones y manipulaciones empieza a distanciarse. Y ahí es cuando el conflicto se hace máximo hasta que realmente decidimos tomar distancia porque es inevitable, el camino se va separando. Entonces, no tiene que haber pesar, tú tienes que saber que el proceso de despertar es así, ¿de acuerdo? Y así como estoy hablando a nivel familiar de pareja, puedo estar hablando de un círculo familiar completo, ¿vale? En relación a tus hijos, en relación a tu marido, en relación a tu esposa, a tus sobrinos, a tus nietos, a lo que tú quieras. ¿Bien? Después los vas a poder integrar cuando tú ya hayas sanado o reparado en ti todas esas carencias con las que tú viniste y con las que tú entraste a tu círculo familiar como alma. Entonces, para decirlo de otra manera, se van a poner en evidencia, digamos, lo que es la parte bondadosa, la nobleza, lo angelical en ti, en disputa con el contrario de lo angelical.
Y así como eso ocurre en ti, también va a ocurrir en el seno familiar. Si en el seno familiar creció mucho la parte contraria a lo angelical, es decir, esa parte oscura, es como un cáncer dentro de la familia. Esa oscuridad va a estar ahí latente y va a chocar, bien, con la persona que está despertando y que está trabajando en su parte angelical, en la gracia divina. Bien, para eso, la persona que despierta ahí va a necesitar de muchísima fortaleza para poder sobreponerse a todo ese maremoto, bien, familiar. ¿Qué quiero decir con esto? No hay recetas en este proceso. Yo no estoy diciendo que si tú estás en el despertar te tienes que separar. No digo eso. Estoy diciendo que si uno despierta y el otro no, la vibración sola los va a separar. Y te va a parecer lo más normal y lo más lógico del mundo. Ahora, si uno despierta y el otro también despierta, seguirán juntos. ¿Bien? Y tú seguirás con esa persona, por más tóxica que sea, en la medida que tú sientas que tienes que hacerlo, porque también hay aprendizajes espirituales que hacemos con la familia. Cuando tú entiendas que lo que tú viniste a hacer en tu rol familiar ya está cumplido, ya está hecho, entonces la vibración te va a alejar, te va a separar y sentirás hacerlo. Si no sientes hacerlo, tú tendrás que permanecer allí y lidiar con tu equilibrio emocional en la medida que tú puedas. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que llega un momento en que realmente no se puede, se hace muy difícil, porque es como una guerra campal, ¿vale? Si las polaridades se han acentuado demasiado. Y siempre lo angelical va a exacerbar la oscuridad del otro. Esto también es importante que sepamos. Tú dices, pero ¿por qué se la agarra conmigo? ¿Qué le he hecho yo? Y a lo mejor tú no le has hecho nada, pero lo que tú estás emanando los brota, ¿vale? Los brota y van a venir a por ti. Tienes que saber esto, ¿vale? Esto forma parte del precio que pagamos, por decirlo de alguna manera. Por eso es importante que tú busques tu equilibrio emocional y este es el gran desafío. La pregunta es, bueno, ¿y hacia dónde estás yendo? Cuando tú vas despertando y vas reparando energéticamente la oscuridad, la vas iluminando, viene la otra parte. Tú empiezas a despegarte de la ilusión y pasas a la veracidad. ¿Qué es la veracidad? Empiezas a darte cuenta que todo lo que vivimos en la 3D es una ilusión, es un entrenamiento, forma parte de tu desarrollo espiritual. Cuando entiendes esto, lo entendiste, lo integraste, ya entras en paz. Y entras a tener experiencia con tu ser multidimensional, tu conciencia galáctica. Cuando tú empiezas y despiertas a tu conciencia galáctica, tu ser divino, tu ser multidimensional, tu ser biodimensional, como tú quieras llamarlo, te vas a dar cuenta que eres tan poderoso que es como que si estando en la 3D te consideras un granito de arena. Pero cuando ya despertaste, descubriste que eres la playa completa. Esa es la proporción que existe de entendimiento entre la tercera dimensión y la quinta dimensión. Y la familia es el escenario estupendo para que tú hagas ese proceso cuidando siempre no romperte emocionalmente, manteniendo tu estructura emocional intacta, equilibrada. Esa ecuanimidad de la que hablaba al principio. La línea entre la oscuridad y la luz está la ecuanimidad. ¿Bien? Entonces, ponte en contacto con tu ser biodimensional, despierta ello, porque entonces despertarás a la plenitud, al gozo, al disfrute, a la abundancia. Ese es el mundo al que nos estamos dirigiendo y a donde te invito a que participes. Haz tu trabajo individual, consigue la paz interna, tu equilibrio interno y verás cómo todo en tu vida se va a acomodar. Bueno amigos, los dejo hasta el próximo video.